El libro de Humberto Félix Berumen es una defensa apasionada de la historia y la riqueza cultural de la ciudad de Tijuana y, por ende, una denuncia de la imagen de Tijuana como un lugar de turismo sexual, violencia y degradación moral. Tijuana ha sido observada, significada, construida o apropiada, predomina una ciudad que se construye como una encarnación del desorden social y moral, de la violencia y la falta de ley, de la corrupción y el narcotráfico. La primera tarea que emprende Humberto Félix Berumen es, pues, la de demostrar la existencia del mito de Tijuana como la anticiudad, como la ciudad del vicio y de la perversión por una antonomasia. Identifica a la ciudad como aquello contra lo cual el occidente puritano se ha construido. Es producto de un largo y consistente proceso histórico de simbolización de Tijuana como una negación de los valores de la civilización occidental. El mito no es un relato en sí, sino la operación simbólica de hacer posible describir, pensar y experimentar la ciudad. La estructura del libro se divide en 3 partes. La primera destaca fundamentalmente los orígenes del mito de Tijuana como una ciudad de vicio, la ciudad de Babilonia, asociada con la función turística de la urbe como válvula de escape para la sociedad norteamericana durante el periodo conocido como la Prohibición. La parte 2 analiza el funcionamiento del mito como un sistema de gestión de lo simbolizado a través de la literatura, el cine y la cultura popular. Institucionalizan el mito al rango de verdad y que a su vez nutre las imágenes con las que los propios habitantes de la ciudad se significan a sí mismos. La tercera parte analiza los efectos de sentido del mito y la mitología al mostrar cómo en la actualidad, bajo el discurso que la evoca la ciudad como un espacio posmoderno, sigue operando la mecánica del mito, aunque ahora se presenta bajo la forma de un discurso mucho más académico. En esta tercera parte, el mito pierde su origen religioso, asociado a los temores y visiones puritanas de la sociedad norteamericana de los años 30 y 40. Podríamos decir que en términos de mitificación, Tijuana pasa de la premodernidad a la posmodernidad sin jamás haber sido moderna. El autor no pasa el lado cultural de Tijuana, sino que pasa imágenes que la diseñan como un espacio del desorden posmoderno en oposición del orden de la modernidad. Pero, ¿es que en ese sentido, Tijuana nunca ha sido moderna? La respuesta parecería obvia, pero no lo es. De acuerdo con Berumen, la producción del mito de Tijuana es un efecto de mirada. Está estructurado en los discursos y relatos creados desde afuera, fundamentalmente desde el imaginario social norteamericano. En él, la ciudad emerge como un espacio que produce sensaciones ambivalentes. Tijuana atrae al mismo tiempo que repele a los ciudadanos norteamericanos que llegan a ella buscando diversiones que en su país están prohibidas. Al mismo tiempo que la ciudad se desarrolla como un enclave turístico, adquieren los discursos de la prensa de la época el estatuto de la ciudad maldita, del lugar de perversión. Además del carácter religioso del mito babilónico o premoderno de Tijuana, la matriz matificadora introduce otros elementos: el racismo de la ciudad norteamericana contra los mexicanos, el etnocentrismo, el carácter liminal que adquiere Tijuana como ciudad fronteriza, como un espacio indeterminado, como un no lugar en donde todo puede acontecer. Lo importante por destacar es el hecho de que el mito de la ciudad es una representación impuesta desde fuera por la mirada ambigua del extranjero, doblemente extranjero, puesto que es norteamericano y anglosajón. Si el mito premoderno de Tijuana es producto de la mirada del doble extranjero, la producción del mito posmoderno es, al mismo tiempo, continuidad y ruptura con la estructura religiosa del mito y continuidad con la mirada exterior acerca de la ciudad. En este sentido, Berumen analiza sobre todo la generalización del mito de Tijuana, ya no solo como la ciudad caída, sino como la capital del caos, la violencia, el narcotráfico y la desnacionalización, tal como está definida en la mirada del otro extranjero, del lado mexicano. La mitología posmoderna de Tijuana exige del centralismo y de la persistencia de los estereotipos con que se ha mirado la ciudad desde el centro del país. Predomina el reproche y el temor a la pérdida de la identidad nacional, así como la vulgarización y banalización del tema de la violencia y el narcotráfico, tanto en el cine y la literatura como los llamados narcocorridos. En ese sentido, Tijuana emerge como una antiutopía, como un relato negativo de anticipación del futuro que espera el país. El mecanismo por excelencia de esta matificación de Tijuana es la música popular, fundamentalmente el narcocorrido, en el cual Tijuana aparece como un teatro de operaciones del narcotráfico donde reina el mundo de las drogas, la violencia y el desorden. Un elemento central del mito posmoderno de Tijuana es que este funciona como referente para designar otras realidades sociales. Así, cuando se habla de tijuanizar, se hace referencia al aumento de la violencia, el caos y la delincuencia.
Es un trabajo que evidencia la riqueza y los límites de los estudios culturales. Sin embargo, un análisis de los actores sociales permitiría mostrar cómo ha cambiado la composición social de la frontera en los últimos años y las consecuencias de esos dramáticos cambios en las prácticas sociales de los habitantes de la ciudad. Además, el autor excluye deliberadamente algunos discursos sociales que construyen la ciudad de Tijuana como un espacio de reconstrucción de identidades, como una tierra de oportunidades. Como reflexión, nosotros tenemos que Tijuana es una ciudad que, al igual que muchas, han sido comercializadas, pero no por su alta cultura, sus bonitos edificios, sus grandes lugares turísticos, etc., sino como una ciudad de la perdición, una ciudad caótica y de desorden posmoderno, como lo dice el autor del libro. Sin embargo, esto es completamente falso y estoy de acuerdo con Luis Ernesto López, quien defiende la idea de que Tijuana es mucho más que eso. Es una ciudad fronteriza muy grande, la cual brinda oportunidades a muchas personas, brinda esperanzas, trabajo y diversiones. Dejemos de hablar de esa forma de una ciudad, ya que recordemos que las palabras crean realidades, y si nos expresamos así de Tijuana, es en lo que la estamos convirtiendo. Muchas gracias.